Primeramente nos ponemos en presencia de Dios. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Los evangelios a lo largo de estos domingos, después de Pentecostés, los domingos pueden ser no menos de 24 y no más de 28. De acuerdo al calendario litúrgico, cada año tenemos entre esa cantidad. Y nos relatan la vida del ministerio público de nuestro Señor, esos 3 años de vida pública. Fíjense que para concluir el ciclo litúrgico terminamos con la fiesta en donde celebramos la reyesía del reino temporal de nuestro Señor Jesucristo, Cristo como Rey de las naciones, como Rey en el ámbito temporal y como Rey de nuestra iglesia militante, todos nosotros que peregrinamos aquí en la tierra, hacia la Jerusalén celestial. Luego tenemos la iglesia purgante, la iglesia sufriente, cuando celebramos el Día de las Ánimas, en noviembre, a principios de noviembre, donde recordamos a todos nuestros difuntos, y todo el mes de noviembre está dedicado a rezar, pedir por las ánimas del purgatorio. Ahí celebramos la iglesia sufriente. Y luego tenemos la iglesia triunfante en el cielo cuando celebramos la solemnidad de todos los santos. Así entonces nos va preparando la iglesia para cerrar el año del ciclo litúrgico. Y luego en los últimos evangelios, ya en esta semana y luego en la próxima semana, tendremos ya el día del evangelio en donde se nos narra el juicio final, la segunda venida de Cristo, la venida del Señor, el juicio eterno. De esta manera nos prepara la iglesia en este ciclo litúrgico, y cuando viene el Adviento, para nosotros podemos decir que es el año nuevo, porque luego vuelve a repetir, como nos hace acordar a la eternidad de nuestro Señor, que siempre, sin principio ni fin, y ese ciclo litúrgico, como un círculo, va durante todos los años. Y en este juicio final, la venida del Señor, el juicio, generalmente nosotros lo tomamos, y cuando leemos el Evangelio, obviamente donde el vocabulario es muy explícito, se refiere al fin del mundo, el alfa y el omega, se refiere a que este mundo finalmente va a terminar y todos somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Iremos, cuando vendrá el Señor desde el oriente, a juzgar a los vivos y a los muertos. Es uno de los artículos del credo niceno que repetimos todos los domingos. Y ese juicio, esa venida del Señor, lo importante para nosotros es ver qué significado tiene para cada uno de nosotros. Obviamente, lo primero que se nos viene es el tema del fin del mundo, la destrucción, los signos, las guerras, las tragedias naturales. Sin embargo, ese es el final. ¿Cuál es nuestro final? ¿Qué significa la venida y el juicio del Señor? Significa para cada uno de nosotros la venida del justo juez para venir a juzgarnos a cada uno de nosotros según nuestras obras. Obviamente los signos exteriores serán importantes, pero en última instancia lo que nos importa es saber cómo nos va a encontrar el Señor, si nos encontrará preparados. Porque ya nos dice Jesús, no sabéis ni el día ni la hora. Y lo que la Iglesia en definitiva quiere darnos a entender con todo esto, quiere animarnos a estar preparada nuestra alma para ese encuentro íntimo con aquel Señor que nos vendrá a pedir cuentas de lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Ese es en definitiva lo más importante. Miren, puede ser. ¿Cuándo será el día de la gran tribulación? Ese día en donde todo terminará. Podrá venir mañana, podrá venir pasado. Pero en definitiva lo que yo quiero saber, ¿cómo estaré preparado para esa parucía, para ese encuentro? Ya sea antes de la venida, de la segunda venida de Cristo, antes del fin del mundo. No importa el tiempo, pero sí que es en nuestro interior. Saber juzgar a la luz de la verdad, sin engaños ni excusas. Los signos de los tiempos, obviamente, hay que leerlos, pero eso debe animarnos a este juicio en nuestro interior y para cada uno de nosotros conocernos a la luz de la verdad.
Cada día, queridos hermanos, para nosotros es un deber de cada cristiano juzgar nuestros actos de acuerdo con la verdad que nos enseña Dios en nuestro orar. Y lo debemos hacer siempre con humildad, reconociendo que somos pecadores y que será Dios mismo quien, al fin de cuentas, pronuncie la sentencia, el juez de todas nuestras acciones. Por eso estarán familiarizados con la devoción de nuestro Señor como el justo juez, porque es Él quien tiene el oficio de pronunciar la sentencia. Es Él quien en definitiva nos dirá y nos pondrá, ya sea del lado de las ovejas o del lado de aquellos que se condenarán. Es Él quien finalmente es aquel que escudriña nuestros corazones, que juzga nuestro interior. Pero nosotros, mientras tanto, a la luz de la verdad, vamos haciendo ese examen de conciencia para conocer, de acuerdo a los 10 mandamientos, quiénes somos, el conocimiento de nosotros mismos con total humildad. Por parte de cada uno de nosotros, le pedimos al Espíritu Santo en su don de ciencia que nos dé el perfecto conocimiento de nosotros mismos, así como de los medios que debemos poner en práctica y de los peligros que debemos evitar y estar preparados entonces para llegar al cielo. El Espíritu Santo, leemos en el profeta Isaías capítulo 11, es el Espíritu de la verdad, quien es el enviado por el Padre Celestial para juzgar a los vivos y los muertos. Es ese espíritu de ciencia que posará sobre el Mesías prometido. Entonces, siempre le rezamos al Espíritu Santo antes de realizar un examen de conciencia. ¿Cómo está mi alma frente a Dios y frente al prójimo? Entonces, queridos hermanos, para nosotros la capacidad del juicio, el juzgar para nosotros, a lo que a nosotros nos compete, es un acto que diría es el más fundamental del intelecto, porque es aquello que se define como hacer una determinación sobre la veracidad o la falsedad de algo, o moralmente sobre su bondad o maldad. Eso lo hacemos, esa facultad la utilizamos para nosotros mismos, para hacer ese examen, esa evaluación interior, para preparar una buena confesión, para saber cómo yo me pongo frente al prójimo. Ahí entonces ejerzo ese acto del intelecto, esa facultad de ese juicio que me permite hacer esa evaluación. Pero siempre con respecto a mí mismo. Debo tener mucha humildad cuando hago esto, reconociendo que soy criatura de Dios, reconociendo que finalmente es Dios mismo quien verdaderamente me conoce. Y yo soy solo como estiércol, levantado por Dios. Pero en mi interior debo tener esa humildad de corazón, de verme siempre como un pecador. Nadie puede usurpar el oficio que Dios tiene. Dios es aquel quien tiene ese oficio de juez. ¿Y qué es lo que pasa ahora y qué es lo que les quiero venir a hablar, habiendo hecha esta larga introducción? Pero digamos que el resto de alguna manera se refiere a utilizar mal ese juicio. El juicio es cuando yo por el orgullo usurpo el oficio que Dios tiene y constantemente juzgo a nuestros hermanos. Constantemente paso el tiempo evaluando actitudes y condenando al prójimo en el llamado juicio temerario. El juicio temerario es aquello de lo cual debemos evitar. Verdaderamente, queridos fieles, lo que nosotros tenemos que tener conciencia es que al fin de cuentas, cuando venga el Señor, nos dirá, ¿qué has hecho? Nos vendrá a decir a nosotros cuánto has pasado juzgando a los demás y qué poco has trabajado en el interior de tu alma. Cuánto constantemente, muchas veces, por ese juicio temerario, por esa soberbia, ese pecado capital del orgullo, no es mi juicio temerario, me lleva a pensar que todo lo que me pasa, es decir, las circunstancias exteriores, definen mi realidad. ¿Qué quiere decir esto? Si mi esposa no fuera de esta manera, yo sería diferente.
Si mis hijos no me dieran tanto trabajo, sería un mejor padre. Si tuviera una situación financiera mejor, estaría más tranquilo. Yo grito porque mis hijos me hacen gritar. Yo grito porque mi suegra me desespera. Y así entonces el paradigma de vida termina siendo que todo lo exterior determina mis circunstancias personales y mi forma y mi postura de ser ante el prójimo. Y nuestro Señor nos va a decir en ese juicio verdadero, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho vos en tu interior? ¿Qué has hecho tú en tu interior? Esa soberbia que me lleva a que todo el resto esté mal y no me juzgo. Ese es el juicio temerario. El paradigma de vida es completamente diferente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué consecuencia de eso? La tristeza, la insatisfacción. Y el alma nunca progresa en la vida interior, porque es una manifestación tan plena de orgullo. Y cuando no hay humildad, no se puede avanzar en la vida espiritual. Cuando no hay humildad, no hay santidad. Entonces, veamos hoy, los invito a que cada uno de nosotros, todos nosotros, podamos ver un poco eso. ¿Cuánto tiempo paso con esto del juicio temerario? Juicio temerario. Porque en definitiva, eso es lo que me importa, la venida del Señor. Me importa cuando venga y me pregunte a mí. Y para esto, para evaluar este paradigma de vida, les dejo para su meditación el capítulo 13 del libro del Génesis. Génesis, capítulo 13, en donde se nos narra la historia del patriarca José. La historia del patriarca José creo que ilustra de una manera muy clara esta problemática. ¿Qué le pasa a José? El patriarca José fue vendido por sus hermanos que estaban envidiosos de él y lo venden al faraón de Egipto, lo abandonan. Lo venden por envidia. Se quieren deshacer de él por la envidia. Y entonces, José, ¿qué es lo que pasa? José, en lugar de quejarse y sentirse como víctima, trabajó en su ser y no en la debilidad de sus hermanos. José llegó a administrar con su trabajo y esfuerzo y terminó siendo un ejemplo para todo el resto, a tal punto que el faraón se enteró de la buena administración de los bienes del faraón allí en Egipto que hacía José, y terminó siendo la mano derecha del faraón. José también, durante su cautiverio, fue íntegro en sus principios, defendió su castidad y no respondió a sus detractores. Se comportó con una integridad de vida, incluso en esas circunstancias tan adversas. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que el patriarca puso su atención en el ser, en su ser, como centro a Dios. Bien hubiera sentido lástima de sí mismo, pero eligió cambiar su entorno, trabajando en su ser, en su alma. Nuestro Señor nos da una regla de oro en esto del juicio. Nos enseña en el Evangelio: no juzguéis para que no seáis juzgados. Nuestro Señor enseña la prohibición de juzgar y se llama esto a un juicio temerario, juzgar a los hermanos. El Evangelio nos da esta regla de oro para no caer en este vicio que nos atrasa en lugar de crecer. Porque dice Jesús: con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Por eso dice San Pablo que ni aun a mí mismo me juzgo. Podremos tener certeza moral cada uno de nosotros de que no estamos en pecado grave. Por eso San Pablo continúa diciendo que solo Dios conoce el fondo del corazón. Ese llamado examen de conciencia que tanto lo recomienda San Ignacio de Loyola, revisando los 10 mandamientos, pero sin embargo cuenta el apóstol que ni siquiera por eso me creo justificado. Quien me juzga en última instancia es el Señor. El vicio más común es este llamado juicio temerario. ¿Cuántas veces hacemos muchos juicios expresados o inexpresados del interior de la gente, en el corazón, que ni siquiera conocemos, que tan solo vemos, pero lo juzgamos en nuestro corazón?
Juicio suspicaz o temerario se define como cuando nos falta conocimiento y juzgamos como cierto lo que no sabemos. ¿Cuántas veces veo a aquellos hermanos en la calle, veo a aquellas personas en tantas diferentes situaciones y estoy juzgando en mi corazón? No lo expreso, pero ya estoy pasando sentencia, estoy juzgando. Eso también es motivo y materia de confesión. Mientras no venga el Señor, queridos fieles, que precisamente vendrá para dicho oficio, no hay que anticiparse al tiempo. ¿Cuándo será la gran manifestación de las conciencias? ¿Cuándo veremos todo y las causas de absolutamente todo como una gran pantalla, como en una película? Eso será en el juicio final. El juicio final, imaginen ustedes, una pantalla gigante, donde se verá toda la vida y el juicio y se expondrá todo, las faltas de absolutamente todo, todas nuestras vidas, se verá todo. Ahí entonces, así, nosotros no debemos anticiparnos antes del tiempo, el juicio antes del tiempo. Ahora nosotros somos peregrinos y debemos celebrar el honor y la buena reputación del prójimo, la buena reputación que cada uno merece, el dar a cada uno ese beneficio de la duda. Antes de juzgar, debemos pensar las palabras de Santiago Apóstol: sin misericordia será juzgado aquel que no hace misericordia, porque la misericordia aventaja al juicio. El Señor, el Logos que se hace palabra, es de allí la importancia de nuestras opiniones y juicios de valor. Es esa facultad del lenguaje, de la palabra, que nos da Dios para la alabanza y la edificación del prójimo, no para juzgar y tirar abajo a la gente o a la comunidad. Pidamos, queridos hermanos, a María Santísima, aquella Madre de la Palabra encarnada, que interceda por cada uno de nosotros. Vemos en el Evangelio ese ejemplo de la Santísima Virgen, que pocas veces se la menciona, pero sin embargo en cada una de sus intervenciones vemos esa riqueza. En esas pocas palabras de la Santísima Virgen nos ha enseñado tanto, y sobre todo en sus actos, en sus ejemplos, en esos 7 dolores de María Santísima. Tampoco sabemos de la vida de Jesús, 3 años de vida pública, dentro de los 33 años de su vida. Pidamos entonces al Señor poder tener cada uno de nosotros esto a la luz, digamos, de este fin de año que se acerca, de este fin del ciclo litúrgico, tener todas estas enseñanzas que la Iglesia nos trae, tenerlas en cuenta y por supuesto actuar en consecuencia. Esto es entonces lo que meditamos en este día y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen. Ave María Purísima. Pedimos entonces: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros.